Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente les saluda Claudia Gurizati. Soy la directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Para entender lo que sucede en América Latina y en el resto del mundo, los saludos del Centro Internacional de NTN 24 en Washington. Con Jefferson Beltrán, como siempre, nuestro Centro Internacional en América Latina, en Bogotá. Jefferson, buenas noches. Claudia, buenas noches. Como siempre, un privilegio para mí estar a tu lado. Un saludo a todos nuestros televidentes que hasta ahora conectan con nosotros en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y de esta manera comienza la noche, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la elección presidencial en los Estados Unidos. Estados Unidos elige este martes 5 de noviembre, la potencia norteamericana celebra elecciones presidenciales y por supuesto aquí estamos todo el equipo de NTN 24 para seguir la cobertura total de esta muy crucial jornada que ustedes podrán seguir minuto a minuto en una transmisión ininterrumpida por NTN 24, el canal de las Américas. Se encienden, obviamente, las expectativas frente a lo que puede pasar en unas elecciones que resultan bastante particulares. Muy particular, ¿por qué? Porque son dos candidatos. La candidata Kamala Harris viene después del intento del presidente actual en ejercicio de los Estados Unidos, Joe Biden, por reelegirse. Pero debido a su edad, debido a muchas dudas sobre sus capacidades actuales, tuvo que renunciar y asume ella esa candidatura. Y por otro lado hay otro expresidente que ya estuvo en el poder, que quiere reelegirse y que paralelamente en campaña ha tenido que enfrentar juicios. Él es Donald Trump. Y por supuesto esto ha generado todo tipo de controversias, de polémicas y una campaña que se ha basado profundamente en desacreditar. Porque obviamente son candidaturas que han generado desde sus comienzos y desde sus orígenes muchísimas dudas, Jefferson. Así es, Claudia, son cerca de 240 millones de estadounidenses los que en este momento están habilitados para votar. Sin embargo, será el denominado colegio electoral el que determine quién gana la contienda. Hoy aquí, en el programa La Noche, les vamos a explicar minuciosamente, paso a paso, cómo funciona esta elección presidencial en la Unión Americana. Sí, es que en las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos, no necesariamente al obtener el mayor número de votos, la mayor cantidad de votos, hace automáticamente que se logre la victoria, porque aquí cada estado cuenta y cada estado escoge a su candidato ganador. Cada uno escoge quién va a ser su presidente y entre estado y estado pesan, dependiendo de varios factores como el poblacional, un número de votos que se llaman los votos electorales requeridos, que son 270. Se trata de un sistema de democracia indirecta. Hay un número que es el número clave que vamos a estar viendo durante todas estas coberturas y transmisiones. Son 270 votos electorales. Ahí tiene que llegar el candidato que gana. Y eso lo va poniendo cada estado. No el número de votos, sino cada estado. Quien va ganando en cada estado va quedándose con un número de esos votos electorales. Ese es el número clave, el 270, como mínimo de los que hay, que son 538 electores o delegados, como también se les llama del colegio electoral, para poder ganar. Las elecciones presidenciales en la Unión Americana son diferentes a las que se realizan en Latinoamérica. Sus comicios para elegir mandatarios son de carácter representativo. Aunque todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, en Estados Unidos no son ellos directamente quienes eligen al presidente, sino los colegios electorales de cada estado, los cuales se conforman proporcionalmente a la población en la entidad. Pongamos un ejemplo. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales predeterminados. California tiene 55 de ellos. Si en este estado una fuerza política obtiene la mayoría de los votos ciudadanos, entonces esos 55 votos electorales se destinan al partido político en cuestión. Esta misma
misma dinámica se repite en 48 de los 50 estados y en Washington, D.C. A nivel nacional, los 50 estados más la capital reúnen un total de 538 votos electorales. Para ser presidente, se debe tener como mínimo la mitad de ellos más uno, es decir, 270. Si usted vive en los Estados Unidos y necesita información sobre cómo y dónde votar, puede acceder a la página web usa.gov en español. Estas son las cápsulas que hemos preparado para que usted entienda muy bien cómo funciona todo el sistema electoral estadounidense, y hemos presentado todas las respuestas a las dudas que han presentado nuestros televidentes. El punto clave de la noticia: la mayor atención de las elecciones presidenciales estadounidenses las concentran los denominados estados bisagra. Los vamos a ver en pantalla. Son los swing states, es decir, los estados en los que ningún candidato tiene asegurada la victoria. ¿Cuáles son y por qué terminan siendo determinantes en la votación de este martes? Veamos. En los Estados Unidos, las elecciones presidenciales suelen decidirse en unos 10 estados que son conocidos como los swing states o los estados bisagra. Los swing states eligen unos 100 votos electorales y suelen ser la clave para determinar quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Es por ello que los candidatos no invierten recursos en estados que consideran seguros o que simplemente son imposibles de ganar. Tradicionalmente, hay unos en los que siempre ganan los republicanos, como es el caso de Alabama, Idaho o Alaska. Mientras que en estados como California, Illinois y gran parte de la región de Nueva Inglaterra suelen ganar los demócratas. Los estados bisagra pueden variar cada periodo electoral. Para esta elección de 2024, Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte serán los cruciales en esta contienda electoral, ya que no muestran una inclinación contundente ni para el Partido Demócrata ni para el Partido Republicano. Es decir, están empatados. Esto se debe a que hay estados que otorgan un mayor número de delegados, que son los swing states, según el tamaño de su población, como Pensilvania con 19 o Georgia con 16. Otros estados aportan menos, como Wyoming o Alaska, y solo conceden en esos casos 3 delegados. Muchas veces, estos estados indecisos, con alto peso electoral, representan muchos votos en el colegio electoral. La carrera allí, por tanto, resulta reñida y hasta el último minuto, usualmente por estrecho margen, no sabemos quién es el ganador. Esos estados terminan definiendo quién será el presidente de los Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos y necesita información sobre cómo y dónde votar, acceda a la página web usa.gov en español. Aquí en Washington, Estados Unidos, en nuestro Centro Internacional de Noticias, está Narciso Michavila. Ustedes lo conocen porque nos ha acompañado en múltiples elecciones de América Latina. Él es sociólogo y presidente fundador de la firma GATA3, que es una consultora de estudios sociales. Narciso, un placer tenerlo ahora en los Estados Unidos, en un sistema completamente distinto y ajeno a los latinoamericanos. Y el mayor reto electoral que puede tener cualquier instituto de investigación, sin lugar a dudas. No solo por el país, sino por la cita electoral, que es la más abierta de las que hemos podido vivir en los últimos años en Estados Unidos. Y fíjese que ahorita estábamos hablando de los estados bisagra, que vamos a entrar a explicarlo bien, y sobre todo esa dificultad de entender por qué ahora es muy difícil, faltando tan pocas horas para la elección, predecir quién podría ser el ganador. Ahí mismo en uno de esos estados bisagra está quizá el que pone, el más importante, el que pone más votos electorales. Ahí está Pascal Beltrán del Río, reconocido periodista, compañero nuestro, columnista, director editorial del diario Excelsior de México. A Pascal le queremos dar la bienvenida y gracias por acompañarnos en la mitad de su cobertura. Pascal, muy generoso de tu parte dedicarnos este rato. Encantado de acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar a hablar, aquí cada estado se concentra en poner a su ganador. Por ponerlo de una manera fácil y sencilla a los televidentes, cada estado escoge a quien considera que va a ser su presidente y pone un número de esos votos electorales que están muy ligados a la población.
a la cantidad de gente que vive en ese estado, entre otras circunstancias. Así es. O sea, lo primero que hay que entender es que en cualquier otro sistema electoral en toda América es una única elección. Sin embargo, el martes vamos a vivir 50 elecciones diferentes, porque estamos hablando de Estados Unidos. Es la única democracia del mundo que tiene un colegio electoral, donde quien está eligiendo al presidente no es directamente, no hay un voto directo de los electores, sino que los electores eligen a sus representantes que van a venir a Washington y van a elegir al presidente. Con la peculiaridad de que los estados, todos esos electores van a ser elegidos por aquel partido que gane por mucho o gane solo por un voto. Y eso es lo que hace que ahora mismo, pues de los 50 hay muchos que sabemos más o menos el resultado, y hay 7 campos de batalla en estos momentos, como bien estáis diciendo, que es donde se va a jugar de verdad en qué sentido cae la victoria. Claro, y hay unos estados en los que ya se puede predecir qué va a pasar, que es en la gran mayoría de los estados, y aquí están estos otros estados bisagra en los que en las encuestas está tan parejo, tan reñido, no se define por republicano o demócrata, y ahí es donde hay que concentrar la atención, porque son finalmente los que van a terminar decidiendo si ponen esos delegados electorales para Kamala o para Trump. Por eso voy con Pascal. Está en uno de esos estados bisagra. Estás en Filadelfia, Pascal, en Pensilvania, y ahí hay 19 votos electorales. De los estados bisagra, el que Sí, más de hecho, votos electorales pone. ¿Cómo está usted Es el estado percibiendo bisagra esto? más grande, sí. Bueno, pues efectivamente en estos 7 estados que han mencionado, las encuestas muestran un virtual empate. Puede haber un punto para uno de los candidatos de ventaja o un punto para la otra candidata, pero virtualmente están empatados. En el caso de Pensilvania, que como mencionabas, es el estado con mayor número de votos electorales de entre estos 7, que tiene 19, están la última encuesta, las últimas que he visto, los ponen 50-50 a Kamala Harris y a Biden. Y a Trump. Y bueno, se da una particularidad que existe también en otros estados de la Unión Americana, no solamente los bisagra, que la zona rural de Pensilvania es eminentemente republicana, es decir, va a apoyar a Trump, y las zonas urbanas son más bien proclives a apoyar a Kamala Harris y a los demócratas. Así que el estado de Pensilvania se parece mucho a la Unión Americana porque tiene, digamos, 2 extremos, este y oeste, muy poblados por ciudades. Está Pittsburgh en el oeste, está Filadelfia en el este, y en medio hay una zona rural. Es un poco como la Unión Americana, lo mismo que pasa con Estados Unidos. Narciso, una de las grandes preguntas que hay en nuestra audiencia de América Latina es que en nuestros países siempre gana la presidencia el que más votos tenga. ¿Por qué en Estados Unidos el voto popular, la mayoría del voto popular, no siempre representa al candidato ganador? Bueno, el mismo nombre del país ya lo indica, porque no es un único país. En este caso, empezaron siendo ya, precisamente en Filadelfia, donde está nuestro colega, allí mismo, pues decidieron los padres de la Constitución americana juntarse 13 estados distintos y formar una unidad como país, pero manteniendo siempre las competencias de cada país, hasta el punto de en cualquier país la mayoría del poder lo tiene el gobierno central, y lo que hace es delegar en los gobiernos territoriales. En Estados Unidos es al revés, quien delega el poder son los estados hacia el gobierno federal de Washington. Entonces, eso hace también que sea mucho más complicado, también mucho más apasionante. Las leyes electorales no las dicta el gobierno federal, sino que cada estado tiene una ley muy diferente, unos horarios de apertura diferentes, un sistema de escrutinio, de conteo de votos diferente. Y eso hay que entenderlo porque cuando los padres de la Constitución americana pues decidieron establecer un sistema democrático, no con el sistema de las mayorías absolutistas de Europa, les daba mucho miedo que un solo gobierno tuviera mucho poder. Y entonces una de las formas de que hubiera contrapoder era precisamente el que los estados, cada uno de los estados, ahora ya 50, tuvieran también su propio poder para hacer frente a ese poder central. Y por eso hay que acudir, como siempre, a la historia de cada país
y saber que Estados Unidos es lo que es gracias a la historia que ha ido teniendo, y con eso han ido resolviendo siempre todos sus problemas, ¿no? Pascal, frente a ese tema, también quiero preguntarle específicamente en estos estados bisagra, que cada uno de ellos tiene unos colegios electorales que representan también la cantidad de pobladores que hay en cada uno de los estados. ¿Qué importancia tienen esos estados que en este momento definirían quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Y se lo pregunto en el contexto de lo que hablábamos con Narciso. Por un lado, la importancia que tiene el voto popular, pero también los colegios electorales, que son los que finalmente eligen presidente. Sí, claro, es un tema numérico, es un tema de suma. Los 7 estados tienen alrededor de 93, si no me falla la cuenta, 93 votos electorales en conjunto. Si quitamos esos estados y vemos nada más los 43 más el Distrito de Columbia, en este momento estaría adelante en la carrera en votos electorales Kamala Harris. Dependiendo cómo se decidan cada uno de estos 7 estados, pues saldrá un ganador. Es posible que empate, sería muy, muy difícil, pero teóricamente hay la posibilidad de un empate porque son 538. En caso de empate hay una regla especial para definir al presidente de Estados Unidos. Se ve difícil en esta ocasión que se dé un empate porque los votos electorales de los estados bisagra no darían para ello, pero dependiendo de quién gane esos estados, cuántos gane, va a ser quien tenga más votos electorales y se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. De acuerdo con la ley, los colegios electorales se reunirán el primero, así dice la ley, el primer martes después del segundo miércoles de diciembre, que en este caso cae en 17 de diciembre. Para el 17 de diciembre tiene que estar ya resuelto pues el tema de las impugnaciones, y ese día se reunirán los colegios electorales y decidirán quién es el presidente de Estados Unidos. Hay circunstancias como ocurrió en 2000, en que esto llegó hasta la Suprema Corte y se tardó todavía más, pero teóricamente para el 17 de diciembre ya debería saberse quién es el próximo presidente o presidente de Estados Unidos. Pascal, y mencionabas algo muy interesante, y es cómo Filadelfia refleja la realidad de los Estados Unidos. Pensilvania, el estado refleja la realidad de los Estados Unidos. Está en Filadelfia, ciudad, Pascal, y habla de estas 2 grandes urbes que concentran una población muy importante, y el resto son estos condados que son muy rurales y hay muchísima más dispersión de personas, no son densamente poblados. Y ahí en Pensilvania se están concentrando los análisis precisamente de condado por condado en Pensilvania, porque ahí podría haber una clave fundamental para decir quién va a ganar esta elección, o por lo menos predecir un poco antes de ya los resultados totalmente contados. Narciso, usted ha estado revisando ese mapa, condado por condado. ¿Qué tendencia tiene? ¿Más republicana, más demócrata? Porque hay diferentes tendencias también dentro de los condados. Sí, bueno, en Pensilvania, es que lo ha dicho muy bien él, es que se concentran todos los ejes de debate que ha habido a lo largo de la historia de Estados Unidos, y que de repente se están concentrando todos en estas mismas elecciones. Has dicho el campo ciudad, no es exclusivo de Estados Unidos, está pasando en todo el mundo occidental, que hay una diferencia entre pues, unas élites más cosmopolitas que tienen un voto generalmente más progresista frente a pues, una mayoría más conservadora en ámbitos más rurales. Aquí en Estados Unidos, y es una tendencia que empezó en los años 60, que se fue acelerando, pero que se está exportando a otros países, y es que las mujeres tienden a votar más al Partido Demócrata, y no porque el Partido Demócrata ahora tenga una candidata mujer, no tiene nada que ver. Y sin embargo los republicanos tienden a votar más al partido, los varones más al Partido Republicano. Ya pasó en las pasadas elecciones, pero es que ahora esa brecha de género se ha duplicado. Luego norte-sur, es decir, si Trump consigue ganar es porque su partido en todos los estados del sur está muy fuerte, cuando sin embargo los republicanos tradicionalmente donde ganaban era en el norte, en las zonas industriales, y el sur era demócrata porque, entre otras cosas, los demócratas eran, antes de los años 60 del siglo pasado, los partidarios de la esclavitud, y ahora sin embargo es el partido que defiende a las minorías.
En Pensilvania y de forma muy concreta en Pittsburgh y sobre todo en Filadelfia, si alguien sabe lo que se va a votar en Filadelfia, sobre todo el nivel de participación que va a haber en Filadelfia, si es un nivel de participación elevado, entonces Kamala tiene muchas opciones. Si por el contrario en el resto de los 67, del resto de los 67 condados de Pensilvania la población acude a votar en masa, va a ser Donald el que tenga una buena noche electoral. Pascal, sobre ese punto concreto te quiero preguntar lo mismo. Hablabas de esa diferencia entre cómo vota la gran ciudad, la gran urbe, y cómo vota el campo en Pensilvania. Y nos seguimos centrando en Pensilvania, no solamente porque es el estado con mayor voto electoral, sino que obviamente con más delegados, que son 19, obviamente el que se los lleve va a tener una gran ventaja. No solamente con ello podrá ganar, pero ya pues tendrá mucho más fácil la elección. Sí, bueno, 19 es prácticamente la quinta parte de los votos electorales de estos 7 estados. Sí es un estado clave, es decir, con una combinación de resultados entre los 7, probablemente quien gane Pensilvania pueda perder la presidencia de Estados Unidos, pero yo creo que es mucho más posible al revés. Ganar Pensilvania es una de las claves para llegar. Nada más como para agregar y pues complementar la información, en todos los estados de Estados Unidos, salvo 2, el que gana el estado se lleva todos los votos electorales. Hay 2 casos que son Maine y Nebraska, donde el voto electoral se divide por distritos. En esos 2 estados, el que gana el distrito se lleva un voto electoral y en el resto de los estados, el que gana el estado completo se lleva todos los votos electorales del estado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pascal y Narciso, y cuando volvamos vamos a entrar ya a un tema de debate que fue la polémica de la última semana. La última semana ha estado marcada por algunas declaraciones y actuaciones que han llamado muchísimo la atención. Fue en el mitin de campaña de Donald Trump cuando un humorista que estaba invitado como estrella principal decidió llamar a Puerto Rico isla flotante de basura. Y luego, cuando a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, lo entrevistan para conocer su reacción frente a esto, dice que basura son los seguidores de Trump, y esto obviamente ha generado todo tipo de posturas, polémicas, rechazos, indignaciones. Ya volvemos y vamos a analizar qué tanto puede influenciar o afectar a uno o al otro este tipo de situaciones. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de la noticia. Vamos a hablar en este bloque de esos episodios que han marcado la recta final de la carrera por la Casa Blanca. La última semana de campaña comenzó con una polémica frase del comediante Tony Hinchcliffe, quien dijo, abro comillas, que Puerto Rico es una isla flotante de basura en medio del océano, cierro comillas. Esta controversial expresión tuvo como escenario un mitin de campaña del candidato republicano Donald Trump en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Son tiempos absolutamente salvajes, realmente lo son. Y ya sabes, hay mucho que hacer. Como, no sé si ustedes saben esto, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Sí, creo que se llama Puerto Rico, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos llegando ahora. De nuevo, normalmente no sigo el himno nacional. Todo el mundo, Esto no es exactamente un perfecto montaje de comedia. Hay algunas personas aquí, muy bien, muy bien. Entonces hace este comentario justamente cuando Kamala Harris estaba visitando a votantes puertorriqueños en Filadelfia. Allí ella estaba ofreciendo un nuevo plan para llevar oportunidades económicas a Puerto Rico y recordó que siendo senadora había sentido la obligación de asegurarse de que las necesidades de Puerto Rico estuvieran cubiertas.
Esto no es nuevo sobre él, por cierto. Lo que hizo anoche no es un descubrimiento, es simplemente más de lo mismo y quizás más vivido de lo habitual. Donald Trump está a tiempo completo intentando que los estadounidenses se señalen con el dedo unos a otros, avivando el combustible del odio y la división. Y por eso la gente está agotada con él. Por eso la gente que antes apoyaba a Donald Trump, que le había votado, ahora me apoya a mí, me va a votar a mí. La gente está literalmente lista para pasar la página. Están cansados. Claudia, la reacción del presidente Joe Biden a estas palabras de Tony Hinchcliffe atizaron la polémica. En una videollamada con una organización de votantes latinos que apoya a Kamala Harris, el mandatario demócrata aseguró que la única basura que veía flotando por ahí, según él, era la de los partidarios de Donald Trump. Donald Trump no tiene carácter, le importa un bledo la comunidad latina. Es un hombre de negocios fracasado, solo le importan los amigos multimillonarios que tiene y la riqueza acumulada por los de arriba. Y dice que los inmigrantes son veneno en la sangre de nuestro país. Por favor, quiere acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Bueno, todos han dicho eso en los últimos 100 años. Justo el otro día, un orador en su meeting llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo. Los puertorriqueños que yo conozco en mi estado natal de Delaware son gente buena, decente y honorable. La única basura que veo flotando por ahí es la de sus partidarios, su demonización de como desaprensivos, y es antiamericano. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido. La de sus partidarios, la única basura, bueno, desde la Casa Blanca eso intentaron explicarlo, que no era lo que quería decir Biden, que le hacía referencia a Donald Trump y su retórica de odio, que, bueno, la vicepresidenta y candidata Kamala Harris también decide y sale y toma distancia, dice que no está de acuerdo con esos señalamientos del presidente Biden. Escuchen, creo que en primer lugar aclaro sus comentarios, pero permítame ser clara. Estoy en total desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan. Escucharon mi discurso de anoche y continuamente a lo largo de mi carrera. Creo que el trabajo que hago es representar a toda la gente, me apoyen o no. Y como presidente de Estados Unidos, seré una presidenta para todos los estadounidenses, me voten o no. Esa es mi responsabilidad y ese es el tipo de trabajo que he hecho durante toda mi carrera y me lo tomo muy en serio. El expresidente Donald Trump, y ahora candidato, aprovechó la tormenta política que desató Biden. El republicano respondió de una manera muy particular, Claudia. El miércoles, al arribar a Green Bay, en Wisconsin, se subió a un camión recolector de basura marcado con la publicidad de su campaña. Esto dijo. 250 millones de personas no son basura. Puedo decirte cuál es la verdadera basura, pero no lo diremos. Creo que los demócratas han hecho un trabajo muy pobre. Vamos en cabeza en todos los estados. Llevamos una gran ventaja. Y creo que los comentarios hechos por realmente ambos, porque realmente son dos sobre basura, tal vez 250 millones de personas, no deberían estar hablando. Eso es deplorable. Esto es deplorable para Hillary y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden hacer esa declaración es realmente una vergüenza. Polémica va, polémica viene, y esta de todas maneras sí estuvo muy ligada a los latinoamericanos, obviamente Puerto Rico también fundamental, y para los latinoamericanos hay unos temas cruciales, igual que para el resto de los estadounidenses, sin duda, el de la economía. Los votantes latinos dicen que es fundamental, como también lo dicen el resto de los estadounidenses, pero esto ha tocado fibras, se ha tocado fibras del público latino, porque obviamente cuando se habla de la isla de basura Puerto Rico y luego lo que contesta Trump a esto, diciendo que se desenmarca, luego Biden habla de la basura de los seguidores, hay muchos latinos seguidores en la Florida, por ejemplo, es seguro que gane Trump, o casi seguro que gane Trump, entonces se sintieron insultados. Pascal, ¿qué tanto cree usted que de verdad puede afectar este tipo de polémicas, de comentarios, de exclusiones
frente al votante latino, o definitivamente al votante latino, el latino que está en los Estados Unidos, ya tiene otra visión y no le importa? Pues parecía el domingo cuando hizo el chiste este comediante, parecía que sí iba a ser un tema que iba a afectar a Trump porque, por ejemplo, aquí en el estado de Pensilvania viven unos 400,000 puertorriqueños y siendo un estado que se va a decidir por muy pocos votos, se decidió por 80,000 la última vez, 400,000 sí son muchos votos, pero lo que sucedió 2 días después es que Biden, al mismo tiempo, como ustedes ya relataron, pero al mismo tiempo que estaba hablando Kamala Harris a pocos metros de la Casa Blanca, en un meeting muy importante para ella, pues con un timing que francamente nunca me quedó muy claro a mí, Biden dio esta entrevista o esta plática con la organización Voto Latino y dijo eso. Y entonces todo lo que había dicho el comediante de repente se olvidó y Trump se subió al tema de la declaración de Biden sobre sus seguidores, llamándolos basura. La Casa Blanca, en un hecho, pues francamente bochornoso que ya ha sido documentado por la agencia AP, trató incluso de cambiar la transcripción de las palabras del presidente, poniéndole un apóstrofo a la palabra simpatizantes, convirtiéndolo de plural en posesivo y tratando de zafar al presidente de este error. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo le quedó claro que lo que Biden había dicho pues se refería efectivamente a los seguidores de Trump, y esto no solamente borró el chiste del comediante en el meeting de Trump, sino también borró el meeting que acababa de hacer Kamala Harris. Es un golpe muy duro a la campaña de la demócrata porque Trump, como ya lo relataron, lo aprovechó muy bien con el del tema del camión de basura, con el tema de ponerse un chaleco como usan los trabajadores de limpia y también hacer parecer que el partido que está con la clase trabajadora son los republicanos. Entonces, creo que le salió muy mal a los demócratas este episodio de los días finales de la campaña. Narciso, los analistas siempre hablan de la sorpresa de octubre, que son esos hechos que se dan semanas antes de la elección presidencial estadounidense. ¿Qué efecto va a tener esta sorpresa? Por lo menos la declaración que entrega Joe Biden, que como bien lo dice Pascal, coincide con el momento en el cual Kamala Harris estaba en un mitin muy importante para su campaña. Esto terminó borrando esa actuación y de alguna manera también le dio munición a Donald Trump para atacar la candidatura demócrata. ¿Cuál será ese efecto? Sí, a ver, que duda cabe que desde luego las palabras del presidente Biden no ayudan a la candidata de su partido, ¿no? Además, ahí Trump ha sido muy agudo, volviendo a recordar las palabras, dice, es un hecho o unas palabras deplorables, y al elector norteamericano le recuerda precisamente las palabras de la candidata demócrata cuando hace 8 años llamó deplorables a los votantes del Partido Republicano, ¿no? Y ahí pues le pasó bastante factura a Hillary Clinton esas desafortunadas palabras. Yo de todos modos en este caso no le daría la categoría de sorpresa de octubre. Es simplemente, pues en todos los rifirrafes de las campañas electorales siempre se acentúa muchísimo. Ni era importante realmente que uno de los que participa en uno de los mítines pues haga una broma pues de muy mal gusto y además muy injusta, pero también pues las palabras de Joe Biden, que precisamente deja de ser candidato por cuestión de edad, y yo creo que no va a cambiar muchos votos. El voto de la mayoría de los norteamericanos, la prueba de ello es que el número de indecisos no llega ni al 1 ni al 5%, está más que decidido a lo largo de todo este término, de estos 4 años, y ya lo que nos falta por saber es si esos deseos de voto, en un sentido u otro, se convierten al final en un voto real en las urnas, sin olvidar que es que hay ya más de 60 norteamericanos que ya han ejercido su derecho de voto y por lo tanto todo lo que pase a partir de ahora mismo no va a cambiar nada su voto porque ya lo ha depositado en las urnas, ¿no? Es una cifra históricamente alta. Más de 60 millones de... Más de 60 sí, millones, y sí. es récord, es cifra récord. Es una cifra récord. Y en los bisagras está pasando, Por ejemplo, en Arizona, cuando el martes vayamos a ver cómo se está votando en el estado de Arizona, pues el 90% de los electores ya habrán votado anticipadamente.
Donde, por cierto, es uno de los estados, Arizona junto con Nevada, donde hay mayor proporción de votantes latinos. Es decir, que aunque no crea que vaya a tener mucha incidencia todo este debate, pero todas las preocupaciones del electorado latino cada vez pesan más. Hay que tener en cuenta que a lo largo de este siglo, desde el 2000 hasta estas elecciones, el peso del elector latino se ha duplicado, ya llega a ser el 15% del peso total del electorado. Pero es que además es más fuerte todavía, por ejemplo, en Nevada o en Arizona, 1 de cada 4 votantes son latinos. Es imposible ganar cualquiera de esos dos estados, pero incluso Pensilvania, diría, es más, yo afirmaría, es imposible llegar a la Casa Blanca si no tienes a favor tuyo la inmensa mayoría, o mejor dicho, es imposible llegar a la Casa Blanca con el voto latino masivo en contra. Por lo tanto, si quieres llegar a la Casa Blanca, lo mejor que puedes hacer es, por lo menos, no ponerte un elector que cada vez tiene más fuerza en contra. 15% del electorado es el voto latino. En esos estados bisagra es más que el 15%. 25% en el caso de Nevada, en Arizona incluso es 23%, incluso en el de Arizona todavía más. Pero es que es un 7% en Pensilvania, cuando en Pensilvania ahora mismo, en todas las elecciones últimas, se ha jugado por menos de un 1%. Por lo tanto, un 7% de un cuerpo electoral quita y pone presidentes. Y por lo tanto, al final, evidentemente, todos los votos cuentan lo mismo, pero realmente el voto latino va a tener mucho más peso en estas elecciones que nunca en la historia de Estados Unidos. Y sobre todo para llevarse estados bisagra. Recordemos lo que fue Florida en las elecciones Pascal con Donald Trump, Hillary Clinton, que finalmente los latinos se decidieron por votar por Trump, y Trump se quedó con la elección de la Florida. Eso fue un episodio que para muchos fue sorpresivo, otros lo vieron venir, pero que marcó también un parámetro diferente en las elecciones aquí en los Estados Unidos. Yo les voy a pedir otro poquitico de paciencia porque me toca irme ya a corte de comerciales y cuando volvamos hablamos de esto. Vamos a ver lo empatada que están las encuestas, sobre todo el promedio que entrega Real Clear Politics, que es fundamental porque son muy juiciosos haciendo ese promedio con las encuestas más juiciosas clasificadas en las demás estándares de calidad, y cómo ese voto latino entra a jugar aquí un papel importante. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche hablando ahora de las encuestas, uno de los factores que predicen unos comicios muy ajustados, muy reñidos. Prácticamente ambos candidatos están igualados en intención de voto a nivel nacional. Vamos a revisar, Claudia, como tú lo anticipabas antes de salir a comerciales, el promedio de encuestas de la firma Real Clear Politics de los últimos 5 días de octubre y con corte al 1 de noviembre. Sí, son los promedios. Entonces vamos a mostrarles a ustedes cómo estaba en promedio cuando Real Clear hace todo el promedio de las últimas más o menos 10 encuestas, cómo estaba el domingo 27 de octubre ese promedio. Entonces estaba que Donald Trump tenía el 48,5% de intención de voto y Kamala Harris el 48.4, 48.5, 48.4, eso es un empate, eso está dentro del margen de error, eso es un empate técnico, es decir, el pulso es increíble. El lunes 28 de octubre, Trump registraba en ese promedio 48,6% frente a un 48,4% de Harris. Lo mismo. El martes 29 de octubre, el candidato republicano aparecía, como ustedes lo ven en pantalla, con una intención de voto del 48.4% y la candidata demócrata registraba un 48%. Al día siguiente, es decir, el miércoles 30 de octubre, no hubo cambio en la proyección. Donald Trump aparecía con 48.4% y Kamala Harris con un 48%. Seguimos ahí en la pantalla el 31 de octubre, jueves. Miren cómo estaba. Trump registraba ese promedio de las últimas encuestas 48,4 y Harris 48,1. Es que no salen del 48, algo ahí pegaditos los dos. Y la misma tendencia, si me vuelven a hacer el zoom en el plano, por favor, ahí en la grúa. Gracias. Mire el promedio cómo estaba al 1 de noviembre.
Ya lo tenemos, 1 de noviembre, 48,4% y Kamala Harris 48,1%. Muy complicado, porque esto es el voto general, pero si vamos a los estados bisagra también están muy cerrada la diferencia, o sea, los estados que van a tomar la decisión, Narciso. Sí, volvamos a recordar, estados unidos. Y por lo tanto no es un país global, es decir, considerar, ya Hillary Clinton le sacó 3 millones de votos a Donald Trump hace 8 años, perdió las elecciones, pero entre otras cosas porque California le daba 4 millones de votos de ventaja a Hillary Clinton que no le servían de mucho porque de todos modos ya iba a tener los 55 electores que iban a venir a Washington, ¿no? Por lo tanto hay que ir estado a estado para ver qué se va a votar. Y ahí es donde al final, pues lo más probable de nuevo el martes es que en voto popular la más votada sea la candidata del Partido Demócrata. Tiene bastantes opciones de que sea así y sin embargo ni mucho menos tiene asegurado la Casa Blanca porque va a depender sobre todo del voto de los 7 estados que ya Pero si habrá definido. Mucha diferencia en el voto, voto popular. No, en el voto popular no va a haber apenas diferencia, es decir, incluso aunque ganara Trump va a ser por muy poco y si gana ella va a ser también por muy poco. Hay que recordar el último landslide que se dice aquí en Estados Unidos, es decir, las últimas elecciones de gran distancia electoral fueron la reelección de Ronald Reagan en el 88, sí, la reelección del 84. Y en realidad fueron 10 puntos, 55-45. Eso ahora mismo es impensable. Desde entonces, todas las victorias de un lado y del otro han sido por un puñado de votos, vamos, por 2-3 puntos electorales nada más. Claro, lo que pasa es que 3 millones de votos suena mucho, pero es que Estados Unidos es un país con una gran Bueno, es que población, es el tercer país en población del mundo y si quitamos China, que no es democracia, es después de la India, es la democracia con mayor número de electores del planeta. Pascal, lo mismo. Entonces, porque el voto latino siempre se plantea como si fuera un solo bloque, como que el latino todo va y vota igualito. Los latinos viven cada uno en su estado, los latinos tienen cada uno su interés dependiendo también de dónde vive, su zona, su estado. ¿Cómo entender entonces cuando se habla del voto latino? Bueno, por ejemplo, el voto latino es distinto dependiendo del origen del latino y también del tiempo que tiene de vivir en Estados Unidos. Si es un latino de primera generación, de segunda, de tercera, si es un latino que llegó de Cuba o llegó de México, pues el latino vota de manera muy diferenciada. Creo que es interesante la encuesta que hizo el New York Times hace unos días sobre justamente el voto latino y muestra cómo entre la elección de 2016, cuando fue candidata Hillary Clinton contra Donald Trump, y la de este año, hay un cambio muy importante de muchos puntos porcentuales hacia los republicanos. Sigue siendo mayoritariamente demócrata el voto latino, pero se ha ido inclinando con el tiempo hacia el Partido Republicano. Y había una frase que decía el entonces presidente Ronald Reagan, que decía, los latinos son republicanos, nada más que nadie se los ha dicho. Y quizá por los valores familiares, por los valores religiosos que teóricamente o en el papel tienen los republicanos, quizá eso los hace identificarse con el partido, pero han votado tradicionalmente por los demócratas. Nada más que esa proporción ha ido cambiando con el tiempo. Pues Pascal Beltrán del Río, como siempre es un gusto contar con usted acá en el programa La Noche, reconocido periodista, analista y director editorial del diario Excelsior de México. Pascal, gracias y la mejor de las suertes en esta importante cobertura. Estaremos compartiendo conceptos este martes. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También a Narciso Michavila, siempre es un privilegio tenerlo acá en el programa La Noche, sociólogo y presidente fundador de GAC3, esta consultora de estudios sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. A los dos los vamos a
a tener en cuenta en plena votación. Por supuesto, a Pascal lo volvemos a molestar, aprovechando que está ahí en Pensilvania, en este estado clave, en Filadelfia. Narciso, obviamente, haciendo todos estos análisis y llevándolo al lenguaje de quienes no están acostumbrados a este sistema electoral, también entendiendo y interpretando a quienes ya están desde el punto de vista de los inmigrantes, de los latinos, ya inmersos en este sistema. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web, ntn24.com. También nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24 y @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos. Sigan en nuestra programación.